Jesús. Quiero actualizarlo con lo que hemos estado predicando. En primer lugar, en la mañana predicamos con respecto a la situación del pecado. Decíamos a manera de tema que el pecado da como recompensa la muerte. Es decir, ese es el pago del pecado. 6:23 del libro de Romanos. En esta ocasión vamos a hablar qué significa el pecado. Allá decíamos, el pago que da el pecado es muerte, y eso es así. Ahora, como decíamos, vamos a hablar de qué significa el pecado y cómo, como una verdad central, cómo se genera el pecado. Porque hay que verle las aristas por dónde es a donde primeramente qué significa pecado y cómo se genera el pecado. En primer lugar, decía yo en la mañana que la manera como se puede como asociar la palabra pecado a el lenguaje nuestro, porque por ejemplo, si le decimos a alguno de nosotros, mire, explíqueme qué significa pecado, cómo puedo entender esa palabra, porque ¿cuál es el trasfondo de esa palabra pecado? Nosotros escuchamos decir pecado, un pecador y todo eso, y lo asociamos a que es alguien que anda en desobediencia con Dios. Ahí llegamos a esa conclusión y tiene sentido. Pero es importante irnos al origen de la palabra pecado. ¿Qué significa esa palabra? En la Biblia, entonces, pecado significa, hay muchas definiciones, pero una de las más comunes es errar al blanco. ¿En qué sentido podemos asociar que eso significa? Bueno, es algo que cuando Dios nos dice, tú tienes que apuntar, errar al blanco lo traen de los tiros, de los dardos que se aventaban, de las punterías. De ahí entonces viene eso y se asocia a lo que es la palabra pecado, que en el fondo lo que quiere decir es que Dios nos mandó a que tiráramos la flecha y que pegáramos acá. Cuando no pegamos acá, en este caso hemos errado al blanco que debíamos de pegar. Eso se le llama pecado ya en el idioma nuestro. Erró al blanco. Ahora asociémoslo a lo que es el concepto de la Biblia. Podemos ver que el pecado aparece cuando el Señor crea al hombre. Al hombre, en este caso me refiero a Adán. A Adán le dice el Señor, aquí vas a desarrollarte, luego que Él lo creó y luego que también le acompañó de su mujercita. Y bueno, esta mujercita sabemos que lo llevó al hoyo, pero ni modo. Lo que yo quiero sobre todo contar es eso que el Señor le dijo: no tienes que comer de esta fruta o de este árbol, porque el día que tú comas, ese día te mueres. La
la palabra está bien clara, como quien dice, voy a volverlo a repetir: tú no tienes que comer de este árbol, tienes que pegarle al blanco. Dicho de otra manera, tienes que obedecer, porque cuando tú obedezcas, vamos a estar bien. Entonces tienes que, pero cuando Adán desobedece, ¿cómo se le llama eso? Voy a preguntarle, ¿cómo se le llama al no haber obedecido a lo que el Señor le dijo? ¿Cómo se llama? Errar al blanco. Es decir, no pegó a donde Dios le dijo que tenía que pegar. Eso es importante. Entonces ahí vamos a ir asociando nosotros y vamos a predicar con frescura ahora que tenemos, ¿verdad?, la nube de Dios ahí para que nos dé frescura. En este caso vamos a ver qué fue, dije, lo que sucedió con Adán. Adán no pegó al blanco. Vino la mujer, lo sonsacó y comieron los dos conscientemente de que estaban errando, que estaban desobedeciendo. Ahora el asunto, vamos a ver, eso se contaminó o llevó a la contaminación de toda la raza humana, a tal grado que en Adán todos pecamos y en Adán todos morimos. Vea las consecuencias de errar al blanco. Ahora decíamos a manera de un aspecto central cómo se genera el pecado. Bueno, aquí lo vemos en estos tres aspectos. Dice, luego cuando el deseo ha concebido. Volvamos allá una vez más a Adán. Dice la Biblia, aquí vamos a ver, no solo estamos viendo qué significa la palabra pecado, sino que vamos a ver cómo se genera. Dice este versículo acá, Santiago, lo que sucede es que cuando Eva está en algún lugar, viene el enemigo, Satanás, que es el que siempre nos anda en agenda, siempre no quiere que tengamos nosotros buenas relaciones con Dios. Cuando viene, en este caso, le sonsaca, le despierta el deseo. En la versión primera que leíamos se llama concupiscencia. En esta otra versión dice deseo. Quiere decir que la concupiscencia es el deseo que Eva tuvo. Fíjese cómo se genera, cómo nace el pecado. Viene el deseo de Eva, que, bueno, se lo transmitió, por supuesto, la serpiente, el diablo. Ella deseó concupiscencia, ella deseó aquel fruto, aun cuando habían tantos frutos en aquel jardín. Pero viene el deseo, cuando dice viene el deseo, en este caso, el deseo ha concebido y ha engendrado el pecado. Cuando ella en ese deseo va y come de lo que le habían dicho que no había de comer, entonces ahí ella, ese deseo, esa concupiscencia, hizo que concibiera el pecado. Dicho de otra manera, que errara al blanco, que lo hizo, que la hizo a ella errar al blanco. Le hizo errar al blanco el deseo, el deseo. Y eso es lo que se sigue dando. ¿Por qué alguien cae en el campo de errar a lo que Dios nos ha dicho que no hagamos? La concupiscencia, el deseo. Es el deseo que por ahí viene
aquello bonito, por ahí viene aquello apetecible, ahí nace, de esa manera nace el pecado. Viene aquello prohibido. Somos dados que siempre somos amantes a lo prohibido, y ese no es otra cosa sino el deseo. Así que en este caso dice: luego, cuando el deseo ha concebido, ese deseo, ¿a dónde se fue? Se fue al corazón, adentro, concibió en su parte interna, en la parte espiritual. Es justamente la figura de lo que sería un embarazo normal de nosotros, o con humanos o como animales. Viene el deseo del hombre, el amor, el deseo, y bueno, ese deseo lo lleva al acto sexual, y lo que en eso genera lo que es un esperma, y ese esperma llega a un óvulo, y en ese óvulo, hermanos, se gesta la persona. La comparación no es muy adecuada, pero para que entendamos, entonces el deseo o la concupiscencia va y engendra, ya no en la matriz, sino diríamos en la matriz del alma. ¿Cuál será? Saber. Pero engendra el pecado, engendra lo que le habían dicho: no lo hagas. Pero además de esto, y una vez que ha sido consumado ese errar al blanco, dice acá este versículo 15 de Santiago, dice: da a luz la muerte, es decir, pare la muerte. Y esto es una cosa importante que debemos nosotros como creyentes conocerla, por el hecho de que si no conocemos, hermanos, vamos a ver, si no conocemos el origen de la enfermedad, el origen del mal, seremos personas que no tendremos como diríamos reacciones a lo que es el protegernos, a lo que es guardarnos, porque sabemos, imagínense que viene el deseo, y el deseo se aloja en el óvulo de la alma, de la conciencia, y engendra ahí el pecado. Y luego que nace ese asunto del pecado, da luz. Ya no nace lo que es el pecado, sino el efecto es la muerte. Y por eso es que estamos, hermanos, en esta situación difícil como humanos, que hemos sido pues afectados por este asunto. Ahora, a lo que paso a continuación es bueno, cómo se generó, ya lo propusimos. Ahora vamos a ver el pecado ya en acción, ¿verdad? Que es lo que siempre está dentro de todo el campo humano. ¿Qué es lo que genera? Aparte de que genera, hermanos, la muerte, el pecado es un asunto que hay que ponerle atención. Por lo menos, os voy a decir lo siguiente: cuando nosotros estamos, voy a decirlo así, ya reconciliados con Dios, es decir, ya hemos llegado a la cruz a través de la fe, y ese pecado que cayó en nuestra vida y que lo heredamos desde nuestro padre Adán, mientras ese pecado ha sido ya perdonado, en el caso muy particular de los que son creyentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite una tremenda relación con el Señor, porque Cristo borró la desobediencia que hizo Adán y que nos alcanzó a todos nosotros
a través de la obediencia a su Padre. El Señor, fíjese lo terrible que es el pecado. El pecado no tiene, hermanos, forma como poderlo curar, cómo pueda haber un remedio que pueda, diríamos, extirparlo para que el ser humano sea libre de ese tumor maligno. Lo único que se encontró en este caso para extirpar el pecado, para dejar libre a los cautivos, fue el sacrificio de Cristo. Por eso es que eso de andar pecando, eso es, hermanos, ser un loco. Eso de andar pecando, eso es provocar a Dios. Pero en el particular que dije, que ahora nosotros hemos sido alcanzados por su gracia, Él hizo un solo sacrificio por nuestros pecados. En esa relación tenemos vía libre para ser bendecidos. En esa relación, en ese punto de haber sido reconciliados con el Señor, nosotros tenemos el favor de Dios. El Señor siempre estará a nuestro lado. El Señor siempre estará ayudándonos. El Señor siempre peleará nuestra batalla. El Señor siempre, aun cuando el diablo siempre también va a estar acusándonos a nosotros a veces por nuestros desaciertos, pero el Señor Jesús se vuelve el sumo sacerdote a favor nuestro. Él intercede por nosotros. Él le dice al Padre: Padre, yo ya perdoné sus pecados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya perdoné sus pecados. Y ahí viene, hermanos, las bendiciones empiezan. Las bendiciones cambian la vida. Por ejemplo, si hablamos de los alcohólicos, por decir algo, mencionar uno de tantos pecados, porque el alcohólico no solo comete el pecado del alcoholismo, sino que ahí se revuelve con todos los charcos y todas la gusanera que eso lleva implícito. Pero cuando ya ese fue perdonado de todos sus pecados pasados, damos un amén. Entonces ese hombre es bendecido. Ese hombre vuelve a reagrupar su familia. Esa familia empieza a tener sentido, porque la gente que está en el pecado, los matrimonios que están en el pecado, las familias que el pan diario es el pecado, damos un amén, esos no tienen paz ni para dormir ni para comer. Pero aquellos que estamos ya reconciliados con el Señor, hermanos, ya dejamos en paz la cantina. Ahora nos alcanzan el dinerito, aunque sea poco. Ahora le compramos zapatos a nuestros niños. Ahora vamos a comer con la esposa. Ahora le compramos ropa a la esposa, a los hijos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Ahora nos abunda todo. Hasta el cantinero dice: bueno, y aquel bolo ya no viene. Hace un tiempo me llenó mi corazón al ver que una diaconisa ya no está. Sí, una diaconisa. O yo no sé si está todavía, pero no sé, pero hace años, donde llena ella su papeleta, se sincera y dice: yo era prostituta. Yo me prostituía, dice. Pero imagínense llegar a la dignidad de un servidor de Dios, ya luego de que han sido perdonados sus pecados. Me recuerdo que se casó, tuvo sus hijos y se estabilizó en su hogar. La perdida, ahí quedó preguntando el dueño de la pieza que le alquilaba para que se prostituyera, y se quedó preguntando: y la clienta aquella clienta ya te la quitó Cristo. Ahora esa clienta ya no le pertenece al reino de las tinieblas, ahora le pertenece al reino de Dios. Esa clienta ahora
tiene vida cuando estaba muerta. Ahora sus pecados han sido perdonados. Y viene una línea de bendiciones, hermano. Usted es bendecido en el hogar, es bendecido en la familia. Estoy hablando de gente que con sinceridad han venido a la cruz de Cristo, a los pies de Cristo, y han vomitado su pecado. Estoy hablando de ese tipo de gente. Yo no estoy hablando de religiosos, de gente que a veces está en la iglesia y con el gran tumor aquí atrás, ¿verdad? No, yo estoy hablando, y a eso me mandó el Señor en este culto, ¿verdad? Porque también yo soy franco y siempre se lo he dicho y se lo puedo seguir diciendo, que debemos de nosotros siempre sincerarnos si nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Si nuestros pecados han sido perdonados. Si eso es así, ahí vienen las bendiciones. Ahí viene, se abren las puertas, vienen las enfermedades y viene Dios sanando a los que son enfermos. Vienen las pandemias. ¿Sabe por qué muchos de nosotros, hermanos, no nos morimos en la pandemia y todavía vamos a seguir vivos si es la voluntad del Señor? Porque estamos en paz con Dios, porque Él llevó nuestras enfermedades allá en la cruz del Calvario. Él clavó en la cruz del Calvario todas nuestras desgracias, todas las epidemias que había traído el diablo, hermanos, del pecado sobre nuestra vida. Por eso es que hay hermanitos que me dijeron: mire, hermano, yo miré la cachuda, me dice. Miré la chirina, como así le dicen. A uno le dicen chirina, la muerte, a otros le dicen la ganchuda, a otros la cachuda. Y le hay un montón de adjetivos que le dicen. Yo la miré, pero no se murió. ¿Y qué pasó que no se murió? Es que es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Es que es más poderoso el que está con nosotros y el que está fuera de nosotros. Y ahí vienen las bendiciones. Ahí vienen los hijos a honrarnos. Ahí viene, es decir, es como la sanidad de un cuerpo con cáncer. Entonces, de ahí viene lo que es la restauración de la familia, de la salud. Viene la restauración de la economía. A veces allá en ese mundo pecador, como decíamos, como el dinero lo gastábamos allá en la droga, lo gastábamos allá con los vagos. Allá nosotros éramos los que salíamos, ¿verdad, hermano Manuel? Salíamos ahí. No, yo pago la tanda, decía nosotros, y acabados, y los hipotes aguantando hambre. Pero ahora nos bendice Dios en la economía. Lo poco o lo mucho que ganamos, hermanos, nos sobra y nos sigue sobrando para seguir bendiciendo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios es maravilloso. Ahí vemos la bendición de cuando esa maldición del pecado ha sido intervenida por el médico de médicos, por el remedio de remedios, la sangre preciosa de Cristo. Y ustedes ven, y vamos a ver nosotros, gente con paz en su corazón. Porque lo que dice el Salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque Jehová es el que me da reposo, el que guarda mi sueño. Eso es producto de que nuestras cargas y nuestras manchas de la lepra del pecado ha sido retirada de nosotros. Y claro, yo quiero ser también franco. Eso anda en el ambiente, anda como hermanos, como en el ambiente, anda como el virus, perdón. Así anda el pecado.
anda así como igual que el virus que acabamos de haber experimentado. Pero como el Señor no nos dejó solos, el Señor nos dejó su Espíritu Santo y nos ha dejado que el Espíritu Santo nos enseñe que tenemos que venir a Cristo no cada 8 días, sino todos los días del año, las 24 horas del día. Venimos a los pies de Cristo y nuestros pecados que se nos pegan como virus, hermanos, los fulmina la sangre preciosa de Cristo, porque en Él hay poder, porque en Él hay victoria. Venimos, estamos, exactamente aquella palabra que dijo el Señor a Pedro. Yo se los he dicho en otras ocasiones. Pedro dijo, cuando el Señor le quiso lavar los pies, Pedro dijo, no, yo no permito que mi Señor me lave los pies. Entonces no tienes parte en el reino de Dios. Lo asustó y dijo Pedro, no, Señor, lávame todo. Si eso es así, mejor lávame. Entonces, no, yo solo los pies es lo que yo te quiero lavar. Pero en eso está dando una enseñanza el Señor. En ese tiempo las calles eran polvorientas y la gente no usaba zapatos sino sandalia, caite, y los pies se llenaban de polvo. Cuando el Señor le dice que lo que quiere es lavarle los pies y no todo el cuerpo, le dice, ustedes ya están lavados. Lo que necesita, como quien dice, no, yo ya te perdoné los pecados. Lo que necesitas es que te lave los pies, que lo que significa es el polvo del pecado que se te pega todos los días. Eso es lo que necesitas tú. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando se arrincona usted allí en la esquina. Cuando usted se pone en contacto con Dios, está haciendo un lavacro el Señor de nuestros pecados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén, iglesia. Ahora, hermanos, hay algo que es importante también mencionar, que este tumor o enfermedad del pecado es un problema también cuando uno, porque lo que uno siempre tiene que hacer es, yo dije hace un momento, familiarizarse con el virus. ¿Qué fue lo que permitió que muchos en el campo puramente de higiene, de todo eso, que no se infestaran? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que permitió? Que la ciencia empezó a conocer el mal del virus y dijeron, bueno, porque si nos retrocedemos a las epidemias que se dieron antes, donde murieron millones de gente, la ciencia no estaba tan adelantada como para detectar cuál era, dónde se generaba el mal, cómo se generaba el virus. Por ejemplo, se dice que en la pandemia que le llaman la pandemia española, que fue millones de gente que murieron, les costó detectar de dónde provenía la enfermedad o el virus. Entonces, cuando ya nosotros conocimos de qué manera la ciencia, sobre todo, y empezaron a recomendar, lávense las manos, pónganse mascarilla y sucesivamente, eso significa que ya conocemos al enemigo y ya sabemos cómo podernos autoproteger, poniendo este ejemplo, y sucesivamente todas las medidas que se dan ahí. Cuando nosotros conocemos el mal o el virus o el tumor del pecado, nos es más fácil. Y en esta tarde es una tarde oportuna. Dios nos lleva a esto para que primeramente veamos, hermanos, qué es el pecado y cómo se gestó el pecado y cuáles son las bendiciones cuando venimos a Cristo que nos limpie de ese mal del pecado.
vemos, yo estoy diciendo, las bendiciones, se nos abren puertas. A donde vayamos, Dios siempre va a estar con nosotros. Dios siempre va a pelear las batallas por nosotros. Pero ahí estamos nosotros. Aquí me puede infestar. Ya conocemos al enemigo. Ya sabemos que si le agarramos la manito a una mujer que no es la suya, en el caso del varón, y empieza a sentir una electricidad y una nerviosidad, entonces usted olfatea. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted olfatea que por ahí anda el mal. Entonces usted se sacude el mal. Lo que hizo, lo que olfateó José, sintió el olor. Hermanos, ¿cómo se llaman esos perfumes de gran precio, hermano? ¿Cómo? Carmen, dice el hermano. Yo solo conozco uno que siempre uso, se llama Siete Machos. Pero ¿qué perfume tendría esa chica de Egipto, que solo con el perfume dejó medio atontados a los que andaban cerca, pero no dejó atontado a José? José no lo subyugó el perfume ni la hermosura de aquella. Damos un amén, iglesia. Ahí detectó, José tenía ya olfato a dónde estaba el pecado. Aleluya. Cuando usted se va a meter a la feria, usted debe de olfatear que ahí está el diablo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Cuando usted se va a meter, a lugares terriblemente. Levante la mano todos los que han estado en la feria. No, hoy voy para allá, hermano. Vaya. Ahí no vaya usted al Espíritu Santo. Ahí no vaya usted al Señor. No, usted vaya. Si a usted le falta olfato, usted se va a meter a donde, hermanos, a donde no debe de meterse. Porque cuando conocemos el mal, cuando conocemos el virus del pecado, nosotros huimos del virus del pecado. Nos protegemos con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Aleluya. Cuando yo siento que los que andan conmigo andan vendiendo droga, olfateo, aquí hay de esto, hay pecado. Cuando yo siento que el que anda conmigo es hecho unas grandes palabras, esto es pecado. Cuando yo siento como joven, el joven que anda con los demás jóvenes y aquellos jóvenes no pueden dejar de ver una muchacha y la desnudan y mira esa mamayita, mira que no sé qué. Dice aquel que sabe lo efecto diabólico y terrible del pecado. Entonces dice que por eso es que dice Pablo: no os unáis a yugo desiguales, porque ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Y uno se aparta. Alabado sea el nombre del Señor, porque ya conoce al enemigo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya conoce al enemigo. Y cuando el trabajo no lo deja uno, hermanos, y el diablo, que es el faraón, que es la figura del diablo, dice uno: aquí está aquí por este lado me quieren caer, dice. Y le mete trabajo, y le mete trabajo, y le mete trabajo. ¿Qué es lo que sucedió con la figura? Y no se sientan mal los hermanitos trabajadores. Toda vez usted tenga un equilibrio y aprendamos a ponernos la mascarilla espiritual, a lavarnos la mano, no con alcohol gel, sino la vida constante con la preciosa sangre de Cristo. Usted no se preocupe, pero por ejemplo, en ese caso del trabajo, usted ve, le dijeron a Faraón: deja ir a Israel para que me vayan a adorar. Para que te sirva en la iglesia. Para eso querés que te dé permiso. Vayan y súmenle la tarea.
vayan y denle doble tarea, porque estos lo que quieren es ir a perder el tiempo adorando a Dios. Ahí podemos ver. Por eso, el que tenga oídos oiga. Damos un amén. Siempre van a haber fórmulas para que caigamos, hermanos, atrapados por las cadenas nuevas del pecado. Pero ahí está el olfato. Por lo menos yo, cuando entré a Cristo, no me fue fácil, yo se los he dicho. Amigos, compañeros de negocio, empresarios, hermano, y fui marcando el terreno. Yo hasta aquí llego, de ahí para allá ya no puedo pasar. ¿Por qué? Porque uno aquí no es andar a la loca así con la boca abierta en el mundo. Ya me libró el Señor, pero te va a meter un montón de moscas si andas la boca abierta. El diablo. Amén. Aquí no, aquí la boca tiene que estar cerrada. Amén, iglesia. Uno conoce y ahí está. Uno se está lavando constantemente. Uno está viniendo a la cruz constantemente. Uno, porque siempre se le pega el polvo en las sandalias. Que eso es el mensaje que daba el Señor ahí. No es para, como algunos hermanitos ocupan eso para lavarle de veras, literalmente los piecitos al otro. Está bien que lo haga, pero ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. El mensaje es más profundo. El mensaje que le da Pedro es: tienes que lavarte todos los días. El cuerpo ya lo tenés lavado, ya vos estás lavado. Dicho de otra manera, ya estás limpio de pecado. Pero el polvo de todos los días, diario, eso se te pega. Entonces tenés que venir a lavarte. Y quien te lo va a lavar soy yo. Por la fe vas a ser limpio. Ahora, el problema es que, hermanos, qué mejor bendición en medio de un mundo revuelto, en un mundo caótico. Qué mejor bendición cuando hemos venido a Cristo y nuestros pecados, esos pecados que han hecho estragos, que han llevado a guerras, que han destruido matrimonios, que han destruido familia, que han destruido cuerpos, que han destruido ciudades. Hermanos, qué bendición es saber que Él está con nosotros y saber que Él pelea por nosotros, el saber que Él va delante de nosotros. Él siempre va a ir delante de nosotros o de aquellos. Él siempre va a pelear las batallas de aquellos que hayan venido a la cruz, aquellos que hayan venido a confesar su pecado delante de Él. A esos es que Él va a ir acompañando. Viene una hambruna, como el caso de Elías. No te preocupes, Elías. Vamos para allá. Allá te voy a dar agua, y ahí te voy a dar pan, y ahí te voy a dar carne. Con esos. Ahora mire, con lo cual vamos cerrando. Váyase al capítulo número 59 de Isaías. En este capítulo, rápido, todos abran su Biblia, rapidito, hermanos. La Biblia nunca hay que andarla de gusto. La Biblia hay que andarla a ver cómo nosotros la usamos para la gloria de Dios. En este caso, voy a poner al hermano Ismael que se ponga de pie para que lea Isaías 59, 1 al 2, con voz de trueno, hermanos. Gloria a Jesús. ¿No lo hay, hermano? Este es después de Apocalipsis, hermanito. Gloria a Jesús. Hermano Manuel, con voz de trueno. Amén. Puede sentarse. Ahora, hermanos, lo que vemos ahí, lo que aquellos que no tienen conciencia de lo que es jugar con el pecado, de aquellos que ni pío hacen cuando saben de que es el mal más terrible que cualquier cosa que pueda haber en esta tierra.
Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? ¿Qué es lo que sucede? Dice acá este versículo: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él está siempre atento para bendecir, su mano siempre para bendecir. Pero hay un problema en el verso 2. Dice el versículo número 2, vamos dice: pero vuestras iniquidades, es decir, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí tenemos el gran problema. Y esto debe de ponerle atención todo aquel que se llama y se denomina creyente. ¿En qué sentido? Yo ya puse la parte bonita, que Dios va con nosotros. Toda vez hayamos venido a reconciliarnos con Él. Pero cuando nosotros le damos cabida al pecado, luego lo que viene es: estas iniquidades han hecho división. Cuando uno no repara en esto, llámele cristianos de esos que usted conoce que apenas se pueden ver y distinguir que sí son cristianos, apenas tienen algunas similitudes, dándole el beneficio de la duda que sí lo es, pero que es uno de aquellos difíciles, que no hay mosca que no se le meta. En ese caso, cuando yo soy ese tipo de creyente, yo mismo pongo una división entre Dios y mi persona. Eso es lo que dice el versículo número 2. Se lo leo de nuevo: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hay una división. Eso fue lo que sucedió con Israel, porque el contexto de este versículo o de este capítulo es Israel, pero esto es aplicado a cada persona, a cada creyente. Entonces, cuando, hermanos, nosotros seguimos dentro de la vida cristiana y no nos lavamos los pies y no limpiamos nuestra casa constantemente, lo que va a suceder y lo que sucede es que hacemos una división, ponemos una barrera, ponemos una muralla ante Dios y nosotros. Y eso es grave. ¿Y qué es lo que sigue diciendo el versículo? Porque dice el versículo, sigue diciendo: has puesto división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Entonces viene el cristiano descuidado. Oiga bien, el cristiano descuidado. El cristiano descuidado empieza: ayúdame. Si vienen los problemas, vienen los diablos, vienen las enfermedades, vienen las amenazas, vienen las cárceles, porque de cualquier manera aquí nadie se libre, hermano. Y viene, entonces empiezan a orar: ayúdame, Señor. Y esas oraciones ya no las oye el Señor, porque nuestros pecados, nuestros descuidos, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, nuestros descuidos han hecho una muralla ante Dios y ante nosotros. Así lo dice el texto, no lo digo yo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Usted ve todas las dificultades de los hijos nuestros en este tiempo. Y ahí vemos nosotros el clamor: ayúdame con mis hijos. A veces los hijos, hermanos, terriblemente perdidos. Y ahí venimos nosotros como padres a orar, pero esas oraciones no las oye Dios. Cuando nosotros no hemos cuidado nuestra casa, cuando nosotros no nos hemos propuesto la limpieza a través de nuestra
de nuestro confesar constante del pecado. No las oye el Señor. Allá viene las diversas intemperies que pueden venir. No las oye el Señor, porque hemos puesto, y eso no lo entiende mucha gente, hermano, y por eso es que están mal. Y no es el caso que vengamos a la iglesia, no es el caso que aún podamos ser servidores. El problema es que debemos de estar conscientes si estamos bien con Dios, si nuestra vida, no quiero decir que seamos perfectos, pero que estemos bien con Dios. Cuando nosotros no estamos bien con Dios, puede ser usted muy cristiano, pero esas oraciones no las va a escuchar el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la... No las va a escuchar el Señor. Las oraciones, por eso es que usted oye y la gente, mire, si yo he ayunado, sí, pero estás mal. Estás mal, mira lo que estás haciendo. Mira allá ande trabajar, mira cómo andas, mira todo el tiempo que le das a tus cosas. Estás en pecado. Porque todo aquello que suplanta a Dios, si mis hijos, mi familia suplanta a Dios, yo por andar paseando con mi mujer y mis hijos, dejo la obra tirada, he suplantado a Dios por mi familia. Y eso no se llama de otra manera, se llama pecado. Entonces, ¿con qué cara me voy a hacer? ¿Cómo me va a oír el Señor si yo mismo he puesto una barrera? Si yo por mi trabajo, hermanos, mis prioridades, y cuando me quede espacio yo voy a hacer algo en la obra de Dios, estoy poniendo mi trabajo sobre lo que es de Dios, y eso se llama pecado. La Biblia dice: no podéis servir a dos señores, tienes que amar a uno y aborrecer a otro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y yo no estoy promoviendo que usted deje su trabajo. Debe de darle la prioridad. Yo decía un día de esto: la gente cuando está enferma dice que no puede venir a la iglesia, pero sí al hospital sí se va a meter. Qué raro, qué cristianismo tan raro es eso. Allá sí, para allá agarran, en que sea a pie se van, y pidiendo raíz se van, en que sea de arrastrado se van, pero a la iglesia no se viene. Su prioridad es su salud y no Dios. Qué duro está esto, hermano. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Suave, mediano o cargado? ¿O están dormidos? Bueno, de todos modos, a mí me puso el Señor a predicarle a gente que oye pero que no entiende. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Así me dijo el Señor un día. Yo algo resentido: mira, Señor, de esta gente no se compone, Señor. Que si yo tengo 20 y pico de años de estarle gritando a usted, ni para atrás ni para adelante, Señor. Además, en el culto están pensando otras cosas. Señor, yo estaba diciéndole al Señor, y me llevó el Señor al capítulo 6 de Isaías. Isaías: te levanto para que le hables a un pueblo que oye pero que no entiende. Ah, gracias, Señor. Voy a seguir entonces gritando. Lo voy a seguir haciendo. Allá que usted agarre, gloria a Dios. Y si no, pues siga durmiendo. Porque ahí en esa guerra de su vida privada, allí yo no quiero estar. Allí yo no quiero estar. Allí solo Dios con usted. Cuando esos hipotes vienen a medianoche con tubo a marihuana, cuando esa cipota viene toda besada y toda, hermanos, arrugada de afuera, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo? Eso no es fácil. Damos un amén. Ahí yo no quiero estar en esos líos ahí. No, aguántelo usted. Acérquese a Dios, pero con manos limpias. Y en ese caso, si no hemos entendido
que la victoria en la vida espiritual es estar en paz con Dios. Es decir, el Señor, perfecto no soy, pero aquí estoy. Ah, bueno, no te preocupes. Pero si no es eso, hay una gran barrera entre ustedes y yo, dice. Y de nada sirve que estéis orando. Y de nada sirve que estés pidiendo. Porque yo no te voy a escuchar. Porque el pecado es aborrecible con Dios, hermano. ¿Por qué es aborrecible? Porque Dios es santo. Porque Dios quiere que nosotros hablemos su lenguaje. Que vivamos en la esforia y en los niveles del Espíritu. Eso es lo que agrada a Dios. Pero cuando nosotros somos descuidados, somos personas que, sí, Dios sabe, sí. Pero aquí dice, esto es tremendo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No les oigo. Él no oye al pecador, dice Juan 9. No oye al pecador. Y aunque venga a la iglesia, usted puede tener, aquí puede tener usted su enramadita. Aquí en la iglesia, aquí se viene a vivir. Y usted puede andar bien atuendeada de atuendos cristianos. Y usted puede tratar la manera de orar. Pero ¿cómo está su corazón? ¿Cuáles son las raíces de amargura? Eso es pecado. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? Nos dice, hermanos, el primer libro de Samuel, capítulo número 16 y verso 14, habla ahí de Saúl. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? O sea, Saúl, fíjense que es la figura del cristiano que entra bien. ¿Cómo entró Saúl a la vida de Dios? Era un hombre humilde, un hombre humilde de veras, porque imagínense que hay hijos presumidos que usted no le puede mandar anda a hacerme un mandado. No, dice, yo soy licenciado, dice. Yo, mi tata, no, dice, que vamos a estar mangoneando mi tata. Pero ese hombre era tan humilde que lo mandó a traer a buscar la burra, el papá. ¿Está bien, papá? Le dijo, gente humilde. Eso nos indica. Un día le dije a un diácono que dice que es licenciado, mire cómo es el orgullo de la gente. Y vale que gracias a Dios aquí los doctores aquí son hermanitos y aquí los licenciados son hermanitos y todos somos licenciados aquí. No, pero lo que le quiero contar es, ¿lo cuento o no? Amén, ese amén ya tiene que irse, ya quiere estar en las ruedas, hermano. Y oye, yo quería decirle algo al tal hermano licenciado. Y yo lo que hice fue pegarle un silbido de allá, acá. Me volteó a ver así. Así no se trata a un licenciado, me dijo. Sí. Entonces yo le dije, hey, hermanito. O sea, ellos quieren protocolo. Así es la gente cuando Dios les da una tontera. ¿Verdad? Entonces, este muchacho, para ponerle en contraste con ¿quién? Con Saúl. Mira, hijo, fíjate que las burras se me fueron. Anda a buscármela, papá. Está bien, papá. No había pretensiones. Imagine que le hubiera salido Saúl al papá diciéndole, ¿cómo te atreves a decirme si yo soy príncipe, soy ingeniero? ¿Cómo voy a andar buscando burra yo? ¿Me desprestigio, papá? No, hay humildad. Amén. Humildad. Gloria a Dios. Y luego viene el Espíritu Santo cuando es ungido para rey y empieza a hablar lenguas, igual que el creyente cuando empieza. Y viene, hermano, ahí estamos hablando Dios sobre él.
la presencia de Dios sobre él. Pero eso no le duró mucho. Luego, cuando ya vio que era rey, empezó a ser soberbio, empezó a ser envidioso, empezó a ser, y dice la Biblia, hermanos, por eso es que hay que andar siempre con los pies en la tierra, señores. Siempre. Cuando usted se pase de Soyapango para Santa Tecla, acuérdese que siempre tiene los pies en los suelos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque hay indios que ya después que están por allá, ya no saben ni cómo se pronuncia Soyapango. Amén. Menos mal que Dios no nos permite irnos para allá. Ya sabe del mal que padecemos. Échele una mirada a la que tiene a la par, dígale, eso es cabal, dígale. Uy, ya no me voy a, ¿cómo voy a estar en esas calores yo? Uy, tan peligroso, mucha violencia. Pero cuando andabas vos metido en la violencia, no te acordás. Entonces, ahí en ese versículo, don Saúl se dejó manosear por el pecado. ¿Y qué es lo que viene para la vida de Saúl? Dios, el Espíritu de Dios, dice el versículo, se alejó de Saúl, porque él no puede, hermanos, andar con gente dual. Tus iniquidades han hecho separación de mí y ti. Has puesto una barrera. ¿Y qué fue lo que vino a la vida de Saúl? La desgracia. Por eso es que uno tiene que cuidar la vida espiritual. Aquí usted no se ande cuidando del pastor. Aquí usted no se ande cuidando de la gente. Usted cuide su vida espiritual. Cuídese con Dios. Usted debe de ser espiritual y santo aquí y en China. Bendito sea el nombre del Señor. Que se oiga un amén. Yo vi los otros días un diácono enamorando a la mujer que no es de él aquí en la iglesia. Es que hay tanta sinvergüenzada que la gente no sabe qué anda haciendo. Claro que no son de ustedes, pues. Ustedes son santos. Pero ese es el problema. ¿Y por qué Dios ya no me ayuda? Y empezó Saúl en su necesidad a buscar la ayuda del Señor. Y Dios ni por Turín ni por Urín contestaba, ni por sacerdotes contestaba. Y venían los filisteos, y venía la desgracia, y venía el huracán, y venía el dolor. ¿Y qué hacemos? No hay nada. ¿Y a dónde vamos a tocar? Es que aquí no hay a dónde correr. Aquí no hay amigos. Aquí no hay quien te ayude. El único que puede ayudarnos se llama Jesucristo. El único que puede pelear nuestras batallas se llama Dios. Que se oiga un poderoso amén. ¿Y en qué vino a terminar? No respondió el Señor. Y punto. No respondió el Señor. ¿Y qué sucedió? Agarró para de los brujos. Allá salió un demonio diciendo que era Samuel. Allá dicen varios, no, es que era Samuel. No. Un demonio imitador salió y lo enredó más. Y lo llevó y se fue Saúl a la guerra. Y en la guerra, hermanos, perdió a los hijos. En la guerra perdió la batalla. En la guerra terminó suicidándose, porque separado de él nada podéis hacer. Ay, 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 diga conmigo.
Ay, 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 esos cristianitos de a 4 por el peso. Ay, 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 esos cristianitos que esconden bien, pero aquí del ojo de Dios no nos podemos cubrir. Y una cosa debe de ser bastante clara, que cuando no nos oye Dios, cuando estamos pidiendo y cuando nadie nos ayuda, no nos ayuda Dios, revisemos, hermano. Revise, hermano. Acerquémonos al trono de la gracia a pedir misericordia. Cuando sintamos que nuestras oraciones caen en saco roto, cuando sintamos que se nos está hundiendo el barco y no nos ayuda Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vengamos al reconcilio, sincerémonos con Dios, pidámosle perdón a Dios y Dios nos ayudará. Pero nunca nos va a ayudar Dios cuando andemos mal. ¿Por qué ayudó el Señor a David? A David le vino toda la ruina, pero ¿por qué lo ayudó el Señor? Por lo menos para perdonarle su pecado. Porque se acercó a Dios y le dijo: he pecado contra el cielo y contra Dios. Yo soy ese pecador. Es lo que tienen que hacer algunos. Si es que me han entendido, lo que tienen que hacer es ver cómo está con Dios, con su relación. Si su relación no es la adecuada, nadie le puede ayudar. Nadie puede sacarle adelante. Nadie puede dar un paso por uno. El único que puede ayudarnos solo es Dios. Pero cuando hemos pecado, hemos puesto una barrera. Y eso ha hecho una separación de Dios con nosotros. Y no hay nada. Lo único que hay que hacer es volver, pedirle perdón. No hay más que hacer. Reconocer, como lo hizo el pródigo. El pródigo vino y dijo: he pecado contra ti y contra el cielo. Se humilló y Dios lo restauró. Tú tienes terribles frentes que atender tu familia, atender tu salud, atender tu economía. Campeón solo no vas a poder. No hay campeones solos. Solo Dios nos puede ayudar. Cierra tus ojos.